Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestra segunda entrevista del día. Se trata del senador Pedro Catrén, quien está aquí con nosotros. Es el senador de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa, que siempre vengo con mucha alegría. Qué bueno, qué bueno. Miren, el gobierno sometió un reajuste del presupuesto que había sometido, aumentó 64,000 millones de pesos. Denos detalles con relación a eso que ocurrió en el día de ayer. Mira, yo estuve fuera del país en un seminario, llegué anoche, no he podido todavía revisar el presupuesto que llegó, está en la comisión de presupuesto para hacer un informe. Cuando nos lleguen al hemiciclo, es decir, a todos los senadores, el informe, yo voy a tener posibilidad de revisar con detalle el presupuesto, pero va a ser un presupuesto seguro ajustado a las condiciones, y yo voy a pelear, o sea, por un presupuesto para Samaná. Sí. Bueno, en otro tema que a usted lo han incluido y que es interesante, es en una nueva comisión de disciplina que se conformó apenas ayer y que aparentemente tiene como propósito inicial conocer del caso del senador Alexis Victoria Yep y lo que ha pasado a propósito de las denuncias que ha hecho la Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Cómo se ha previsto que pueda funcionar esta comisión? ¿Es una comisión permanente o es solamente para conocer de este caso? No, es un órgano permanente del Senado. El reglamento del Senado obliga al Senado a designar, o sea, por el periodo constitucional, o sea, un consejo de disciplina, y no se había designado todavía, a pesar de que se designó en relación al caso del senador Alexis Victoria, todavía ese consejo apenas se designó ayer, no ha sido apoderado de ese caso. Es muy probable que en los próximos días estemos apoderados de ese caso al senador Alexis Victoria. Senador, a propósito de que se acaba de celebrar en Glasgow, Reino Unido, la cumbre COP26 de cambio climático, República Dominicana como estado insular es uno de los más proclives al problema de las alturas, del crecimiento de las aguas, pero específicamente la zona de Samaná siempre ha sido mencionada como una de las zonas más vulnerables al cambio climático, especialmente en las zonas costeras. ¿Tiene alguna información usted sobre ese asunto? Sí, mira, hay una documental muy famoso que se llama Verdad Inconveniente. Verdad Incómoda. Incómoda. Sí. Ese documental sale en la zona de Samaná, sí. Y ahí se prevé que la provincia de Samaná iba a perder un 10% correcto de la costa. Yo que tengo muchos años, mi mamá se fue a vivir a Samaná en el año 75, y nosotros teníamos una casa que era una de las 3 casas que había en toda la playa, en la terrena. El cementerio, no sé si ustedes conocen el cementerio se hizo en ese lugar porque quedaba lejos de la playa. Fíjense todo lo que ha perdido la zona costera de la provincia de Samaná. Hay zonas, por ejemplo, en Cozón, en Playa Bonita. Ya Playa Bonita hubo que hacer un muro, también en la zona de Punta Popi para contener, o sea, el mar, o sea, porque ya hemos perdido una gran cantidad de playas. Ese es un tema complejo que hay que invertir mucho dinero. Hay un sistema. ¿Ha hablado usted con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático sobre ese asunto? Yo tengo una relación muy buena y permanente con MAPUI por varios temas de medio ambiente, porque es un tema que me preocupa mucho en mi provincia. Es un tema complicado. Hay un sistema de gaviones que se meten dentro del mar, o sea, para contener, o sea, la erosión de la costa, y es un sistema bastante costoso. Estamos ahora con la cumbre que se hizo en Escocia,
anunció el director ejecutivo que ha conseguido mucha cooperación. Es muy probable que iniciemos ese proyecto. A iniciativa mía, yo traje un grupo de inversionistas y científicos canadienses recientemente también, o sea que vamos a enfrentar ese tema y otros temas como el tema de la pesca de arrastre. Eso es terrible. La semana pasada mataron un manatí, no sé si ustedes lo vieron en los periódicos. El año pasado un tiburón. A propósito de ese asunto que usted plantea, originalmente, usted sabe, usted conoce bastante bien porque es de la zona, que una de las zonas de América Latina donde más se observan ballenas jorobadas es la provincia de Samaná. Sin embargo, creo que la doctora Idelisa Bonelli de Calventi había auspiciado un mecanismo de observación de ballenas que no necesariamente fuera el tener que embarcarse en un barco, sino a través de una especie de telescopio desde afuera. Yo no sé si todavía estará en proyecto eso. No, la doctora, como usted sabe, murió. Ella era la directora de Civima, en la UAS, directora de Civima. Sí. Yo la conocí incluso en ella a observar las ballenas. Ese mecanismo no existe. Tenemos un mecanismo. Pero un mecanismo que se utiliza en otras partes. En otras partes, en Argentina, exacto, en Chile, sí, se utiliza ese mecanismo. Aquí nosotros, las ballenas son un gran atractivo turístico. Vienen turistas de todo el mundo a ver las ballenas. Hemos tenido el año pasado alrededor de 250,000 turistas en la época de ballenas, que es una época corta, de diciembre a marzo, es la época de las ballenas. Y nosotros tenemos un sistema de observación de 400, los botes tienen que estar a una distancia de 400 metros. Sí. Yo, como he estado vinculado a la zona, es un tema. Cuando no había observación, yo fui con un fotógrafo alemán, y nos tiramos y tocábamos la ballena. Es un animal hermoso y totalmente inofensivo. Finalmente, ¿cuándo le van a hacer, digo de parte mía, cuándo le van a hacer ustedes un homenaje a Teodor de Chaceró? Mira, yo estoy trabajando. Teodor Chaceró es una figura universal. Universal dominicana. Es porque él es francés samanense. Del Limón de Samaná. Del Limón de Samaná. Si ustedes van al Louvre, él tiene dos salas en el Louvre. Sí. Tiene más de 5,000 obras en el Louvre. Y cuando yo fui al Louvre me impresioné porque hay una tarja que dice Teodor Chacerú y Lenea Limón de Samaná. Sí. Teodor Chacerú, él nació en el Limón de Samaná. Sí. Y es una figura. Estamos tratando de hacer un proyecto. Yo estaba en contacto con el embajador de Francia y con un grupo de arquitectos, de antropólogos, para hacer un gran centro cultural de Teodor Chacerú en el Limón. Estamos trabajando, esa es una figura, incluso yo voy a proponer que el Limón no debe de llamarse el Limón, pero que pongan el Limón municipio de Teodor Chacerú. El Limón de Chacerú. Senador, bueno, ayer también se empezó, tengo entendido, la lectura íntegra del proyecto de Código Penal, que ya había sido aprobado en primera lectura y que ya va encaminado aparentemente a una segunda aprobación. ¿Cuáles puntos entiende usted que pudieran corregirse en esta nueva ocasión? Mira, yo creo hay temas que hay una mayoría que va a determinar, que tiene una posición, vamos a decir, conservadora con una serie de puntos. El tema de las 3 causales, eso va a quedarse como está, pero tal vez algunos puntos pudieran mejorarse, como el tema de la violencia contra la mujer dentro de la pareja. Yo fui de los que planteé que la violencia es la misma dentro y fuera de la pareja. También logramos algunas cosas con el tema de la autoridad paterna. También logramos eliminar esa visión tradicional, de que todavía se puede corregir con violencia a los niños. Yo creo que el Congreso es un organismo plural, y hay gente de todas las que tiene visiones diferentes. En esta nueva presentación del presupuesto,
quedaron fuera los capítulos o el capítulo que tenía que ver con venta de acciones del Estado al sector privado de algunas instituciones. Todavía yo no he revisado el presupuesto. Yo llegué anoche, estaba fuera del país y no he revisado el informe que envió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Desarrollo. Yo me voy a integrar prácticamente hoy. Me tomó de sorpresa ayer en la prensa cuando vi la que me designaron en el Consejo Disciplinario. Me enteré anoche y voy a revisar el presupuesto para poder opinar sobre En el caso de la reforma policial, sí, usted debe tener alguna posición porque ya eso es un tema que tiene mucho tiempo discutiéndose. Sin embargo, en el día de ayer escuché a Bautas Rojas hablar sobre ese tema, diciendo que se había creado un fideicomiso en el que se planteaba dos ministros, pero que uno de ellos es empresario, y después dos empresarios que serían designados por el presidente de la República. Él entendía que se estaba entregando a la Policía Nacional al sector privado. ¿Cuál usted tiene una posición? No es cierto, siempre es una institución de carácter público que no va a perder esa característica. El fideicomiso lo que busca agilizar, hacer más eficiente la Policía Nacional. Es un monstruo, no solo en términos de la cantidad de miembros que tiene, sino los recursos económicos que maneja, y va a haber que invertir mucho más recursos para modernizar la policía. Hay un plan de computadora, el plan de nuevas técnicas de control a través de plataformas digitales, que son temas mucho más sofisticados. Doctor, pero ¿no le llama a usted la atención que en los últimos tiempos siempre se ha estado hablando de fideicomiso, de alianza público-privada, cuando históricamente está demostrado sociológicamente y económicamente que la mayoría del sector privado de la República Dominicana se ha alimentado fundamentalmente de la economía del Estado? Mira, pero nosotros... ¿No es una preocupación realmente esa tendencia que se está dando? Yo creo que nosotros no podemos... los tiempos cambian completamente. Yo creo que el sector privado se está ajustando a una nueva realidad. El sector público tiene que tener una alianza con el sector privado y siempre bajo un marco de regulaciones. Hoy día hay un sistema de transparencia mucho mayor en la República Dominicana, donde el sector privado tiene que actuar dentro de esos códigos de transparencia, y eso ha dado lugar, el tema por ejemplo de los offshore, ha dado lugar a que el sector privado va a invertir mucho más en la República Dominicana. Tenemos grupos económicos en este momento que están invirtiendo en sus capitales en la República Dominicana de manera transparente y pagando los impuestos. Yo creo que vamos a entrar en una nueva etapa de la relación entre el sector público y el sector privado, y no podemos ver el tema de la alianza público-privada como un mito, esa visión que es una visión un poco izquierdista, que yo la tuve en algún momento, de que todo lo que pero viene... senador, no es que sea una visión un poco izquierdista, es que se ha demostrado que realmente la sostenibilidad e incluso las inversiones de muchos sectores después de la tiranía de Trujillo ha sido en base al Estado dominicano, en base a los bienes del Estado dominicano. Porque, por ejemplo, si licitamos todas las empresas que habrían durante la dictadura, más las que se pasaron en el Consejo de Estado, más las que se hicieron posteriormente en los gobiernos de Leonel Fernández, usted se da cuenta que todo era del Estado y sin embargo está en manos del sector privado. Sí, pero esas empresas, lo que fueron focos de corrupción, casi todas, terminaron siendo... O sea que el Estado es el mal administrador, el sector privado lo administra bien. No quiero estigmatizar ni uno ni otro. Yo lo que digo es que hemos entrado en una nueva etapa. Tenemos un presidente de la República que ayer dijo que aquí todo tiene que ser transparente, que todo tiene que estar sometido a un régimen de controles y de vigilancia. Y esa es la nueva modalidad que tenemos en la República Dominicana. Hay gente que no quiere entender
que la sociedad dominicana cambió. A partir de las elecciones del 2020, hemos entrado en un nuevo ciclo político, y eso hay que asimilarlo muy bien, en el cual tenemos otra ciudadanía, una ciudadanía que vigila, que controla, que juzga, y no es tan fácil ya volver a ese esquema de un sector privado que lo tiene todo, que hace lo que quiera con los recursos. Pero a Decía propósito Balaguer que de... los empresarios privados eran insaciables cuando querían cosas del Estado. Y Balaguer fue también insaciable de poder, o sea, Balaguer fue prácticamente hasta que murió. Pero, por tuvo ejemplo, poder. nosotros entregamos todos los aeropuertos que eran del Estado sin que nos dieran un centavo. Sí, eso fueron negociaciones, pero yo creo que ya ese tipo de negociación no se van a hacer en el gobierno del cambio, en el gobierno de Luis Abinader. Senador, la famosa ley de extinción de dominio que ha dado tantos tumbos en el Senado de la República, se supone, según lo que se dijo ayer también, que posiblemente se esté aprobando antes del final del año. ¿Cree usted que sea así? Mira, yo soy el presidente de la Comisión Especial Bicameral de Extinción de Dominio y estamos trabajando arduamente. Ya hemos completado el periodo de revisión de la iniciativa legislativa que presentó el senador Antonio Taveras. Estamos ahora en la etapa de analizar las observaciones de algunas entidades corporativas como el CONEC, la Asociación de Bancos y algunos juristas que han opinado. Y vamos a dedicarle 2 fines de semana para terminar. Es una ley corta, apenas tiene 102 artículos y podemos terminarla rápidamente. Yo creo que si trabajamos de esa manera, pudiéramos sacar el borrador para presentárselo al hemiciclo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, antes de diciembre, porque si no, perímete el 13 de enero que termina esta legislatura, pero tampoco hay que ver el tema de la perención como algo fatal, o sea, porque podemos reintroducirla, pero ustedes pueden estar seguros que hay una voluntad del presidente de la República de que va a haber una ley de extinción de dominio, el presidente del Senado que lo ha dicho, del presidente de la Cámara de Diputados, de la mayoría de los senadores, y nosotros tenemos una obligación porque hay hasta un hashtag que dice extinción de dominio ya, que devuelvan los robados, y yo tengo ese compromiso como senador. O sea, yo llegué al Senado precisamente para legislar por ese tipo de cosas, para buscar soluciones a un tema que es una espada de Damocles en la sociedad dominicana. ¿Quiénes se oponen en el Congreso a aprobar la ley de extinción de dominio? Hasta ahora, yo te diría que no hay una oposición así frontal. Ha habido oposición sobre algunos puntos específicos. Hay un tema de la imprescriptibilidad, del tema de la corrupción. O sea, algunos no quieren que sea retroactivo. No es retroactiva, se llama retrospectivo o a temporalidad, porque lo que es ilícito permanece ilícito siempre. La Constitución dice que la retroactividad es solamente para los aspectos de la ley, o sea, y lo ilícito está fuera de la ley. O sea que ya hay una serie de legislaciones nuevas en ese sentido, tanto en Colombia, en Guatemala, en Costa Rica y en México, que han aplicado la ley de extinción de dominio y todavía alguna gente no entiende esa temática novedosa con respecto al tema de la temporalidad. Yo creo que si hay una ley de extinción de dominio, el Estado protege la propiedad privada, pero la propiedad privada que es legal. O sea, el Estado no puede auspiciar, o sea, el dominio de una propiedad que tiene un origen ilícito. Anoche precisamente ayer, se presentó una situación muy similar en el Senado de Bolivia, donde el Senado rechazó la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de activos, precisamente porque le habían convulsionado la sociedad. ¿No teme usted que aquí se dé una situación similar? Aquí tenemos ya la ley de lavado de activos, que es bastante buena, sí, que tiene una serie de tipos penales
y muy interesante. Y tiene también, plantea el decomiso de los bienes producto del lavado de activos. Yo creo que aquí vamos a tener otra situación diferente, porque hay una voluntad de la clase política o de un sector importante de la clase política y una voluntad absoluta de parte de la sociedad que quiere que los bienes robados sean devueltos al Estado, los bienes objeto de cualquier incremento ilícito de un patrimonio, ya sea de una persona moral o una persona física, sea objeto de investigación. Tenemos aquí un caso famoso, el caso de Quirino. Quirino estuvo 5 años preso, negoció con los Estados Unidos y volvió, y a Quirino hubo que devolverle la mayoría de sus bienes. Pero no solo a él, a muchos. A muchos. Senador, no quisiera dejar que cerremos la entrevista sin que usted me comente brevemente de la situación del reclamo social de la eliminación de los beneficios y exenciones que tienen los senadores, específicamente en el Senado barrilito y exenciones de vehículos, y del pataleo que hicieron un grupo de senadores donde hasta una reforma fiscal que se sacaron del bolsillo. Mira, yo creo que ese es un tema complejo, Yo soy partidario de las exoneraciones, que solamente se dé una sola exoneración y que se elimine el tope del costo, que no pase de 40, 50 mil dólares, porque ese costo de fábrica de un vehículo es un buen vehículo, para que no se traigan Maserati, Lamborghini, vehículos de esa naturaleza, y que se ponga algún tipo de cláusula, que eso no se pueda vender, o sea, a nadie, que el senador que venda la exoneración incurra en algún tipo de penalidad. Con el tema del Fondo Social en el barrilito, eso es controversial. Yo vengo de una provincia muy pobre, aquí hay que entender lo que son las realidades sociales concretas. Por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz en mi provincia y me pide 3 pintas de sangre, el Estado no llega rápido. Ahí cuando hay temas de un muchacho que tiene un accidente de motor y necesita clavos, cuando son temas, el senador Mojica, Pepe Mojica, renunció a senador porque él dijo que el senador tiene que estar dentro y con la gente, y él tiene una enfermedad autoinmune, que no le permite estar con la gente. El senador es un representante de su gente. En mi provincia el Estado tiene todavía mucha carencia. Ojalá, por ejemplo, vamos a luchar, porque haya un seguro universal para todo el mundo. Lo más injusto que tiene la República Dominicana son las aseguradoras de riesgo de seguros de salud. Eso, por ejemplo, una persona que tenga un seguro normal solamente puede tener una cobertura de 8,000 pesos al año en medicina. Cuando se la, por ejemplo, los enfermos de la presión, que tienen que tomar pastillas todos los meses, que cuestan 3,000, 4,000 pesos la pastilla, que son cada 28 días, eso se le acaba en 2 meses. Los enfermos de diabetes, que tienen que tomar pastillas o inyecciones de insulina permanentemente. La mano amiga de esa gente es un senador de una provincia. A mí me pueden investigar lo que sea. Alicia Ortega estuvo en el Senado y a mí no hubo nada que me puedan, porque yo no toco un solo centavo de esos 500,000 pesos que me dan todos los meses. ¿Y la Comisión de Disciplina chequeará esas denuncias que se hicieron también con el uso de esos fondos? No creo, si hay alguien que haya tenido un exceso en ese tema, podríamos también tocarlo, siempre que nos apoderen a esa como cualquier violación ética o violación a la ley o violación a la Constitución puede ser objeto de la Comisión de Disciplina. Senador, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al senador Pedro Catrén, senador de la provincia de Samaná por el Partido Revolucionario Moderno. Llegamos también al final de esta entrega. Nos vemos aquí mismo mañana.